Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Oremos por todas las personas que están padeciendo algún tipo de necesidad en este momento, ya sea física, emocional, espiritual, económica, de cualquier aspecto. Y también agradezcamos todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes: parejas, solteros y economía. Vamos a comenzar esta lectura del día de hoy con un mensaje súper especial. Que recuerdes que todo aquello que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Bueno, no pretendas cosechar aguacates si estás sembrando limones. Si quieres escribir una palabra de poder en ese instante, escribe yo soy sabiduría, yo soy prosperidad, o escribe hecho está. Bueno, vamos a comenzar nuestras lecturas para parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. La puedes nombrar en voz alta o en voz baja. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartitas del día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué siente, qué espera, qué piensa y el consejo de tus guías espirituales, y qué me les espera en un futuro más bien cercano a ustedes con esta relación. Tu persona especial es una persona que en este momento tiene bastantes dudas acerca de sus sentimientos. Es una persona que se está evaluando si en seguir o no seguir con esta relación. Es una persona que ha visto muchas cosas, ha sentido muchas cosas, le han dicho muchas cosas. Si tú sientes, sabes, estás seguro de que tal vez lo que le están diciendo de ti negativo a tu persona especial no es real, no es verdadero, bueno, habla, levanta sabros de protesta tuya, no te quedes con los callado ni callada ni de brazos cruzados, y actúa, listo, en este preciso momento. Tu persona especial espera que las cosas a la larga no sean como lo está creyendo, se le están diciendo o como se lo están manifestando. Es una persona que quisiera que las cosas fueran totalmente diferentes. Tu persona especial piensa que tú eres como un príncipe, como una princesa, que bueno, que las cosas, que lástima que las cosas no estén funcionando en este instante para ustedes dos, se dice su persona especial. Pero, o sea, lo que pasa es que a ustedes les hace falta es como hablar, estar a solas, evaluar las cosas, todas estas cuestiones, ¿listo? ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Que las cosas se pongan color de hormiga brava, mi querido amigo y amiga. Que el uno y el otro salgan de su pedestal, ¿listo? Tal vez ustedes han pensado que tú eres el verdadero amor para esa persona, y esa persona también piensa lo mismo de ti, pero hay como un entorno muy tóxico, como muchas peleas, como muchas cosas alrededor de esta relación que no les han permitido a ustedes dos ni estar a solas realmente, ni poder hablar, ni poder conocerse, ni absolutamente nada. Entonces, ¿quieren estar bien? ¿Quieren estar juntos? Listo, háganlo, pero decídanse, ¿listo? A trabajar, a luchar, a conocerse, a hacer planes, a hacer proyectos, a no permitir que nadie se inmiscuya en sus decisiones. Yo digo, a menos que exista violencia de cualquier tipo, nadie tiene derecho a meterse en la relación de nadie, ¿listo? Y tienen que poner ustedes un precedente con respecto a esta situación. Tus ángeles te dicen, tranquilos, van a estar ustedes a salvo de naufragios, pero van a tener que remar juntos, ¿listo? Cuando uno está en medio del mar, digo yo, en un naufragio o algo así, uno tiene que moverse ya, porque si se queda quieto se hunde y se ahoga. Así mismo es en esta relación, se tienen que mover absolutamente los dos, mirar en la luz interior del uno y del otro, mirarse los ojos, realmente ver lo que ustedes están queriendo en este preciso momento, ¿listo? Tal vez alrededor de ustedes existen demasiados intereses económicos y esta podría ser la situación, pero si ustedes dos guardan una buena conducta, guardan una compostura bien, puede resultar muy bien para ustedes dos.
¿listo? Lo suyo en un lado, lo de cada uno en un lado, no se inmiscuyan en los demás, no permitan que los demás se inmiscuyan en sus vidas y sigan adelante. Bueno, si quieres escribir palabras de poder para esta relación, puedes escribir: mi pareja y yo avanzamos, sanamos y triunfamos. O escribe: hecho está. Bueno, vamos para adelante, ¿listo? Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas en este día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les sucede. Muchas dudas salen aquí en estas cartas, como mucha tristeza, mucha indecisión. Te dicen que debes ser más prudente contigo. ¿Cómo debes ser prudente con uno? Cuidarte, cuidar tu salud física, tu salud emocional. Tal vez te estás yendo a los excesos en comidas, en consumo de sustancias, todas esas cuestiones. Mucha prudencia con esta situación. Mira, va a llegar un momento en que sí vas a tener una claridad mental para tomar las mejores decisiones, y ese es el momento preciso que tienes que hacer ese clic, decir: bueno, hasta aquí fue, hasta aquí duró esta situación, voy a buscar ayuda, ya sea profesional, de psicólogos, psiquiatras, de medicinas alternativas, Reiki, constelaciones familiares, biodescodificación, lo que tú decidas definitivamente. Bueno, en un futuro más bien cercano, mira, me habla todavía acerca de esta depresión, pero te dicen que si tú miras las cosas diferentes, que no todo puede ser blanco, no todo puede ser negro, que si miras las cosas diferentes puede resultar mejor, puedes avanzar, puedes crecer, y que por favor te alejes de personas superficiales y egoístas que lo único que logran es hacerte retroceder en tu vida. Hay una voz que te dice por allá adentro lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Hazle caso a esa vocecita, no seas sordo, no seas sorda ante esa voz, y avanza y sigue adelante definitivamente. Listo, que no vaciles, que no dudes tanto, te están diciendo, para tomar esa decisión que es mejor para ti. Bueno, ese ha sido el mensaje para ti que estás solterito y que estás solterita. Porque mira, bueno, vamos para adelante, ¿listo? No te me dejes apabullar, no te me dejes ganar, ni que otras personas te digan que no puedes, no. Tú puedes, vamos, para adelante, tú puedes salir, busca ayuda si tienes que buscarla, pero no te me quedes ahí, ¿listo? Plantado y plantada esperando a que las cosas sucedan por sí solas, no. Al cielo rogando y con el mazo dando. Hay un dicho que dice: sí, hay que rogar, hay que decir, hay que cultivar la vida espiritual, pero también hay que actuar en este plano material, en este plano físico. Bueno, que para eso vinimos a aprender. Bueno, ahora vamos con la lectura para la economía. Ya sabes que podría tratarse de dinero, de empleo, o también de tus inversiones o de tus estudios. Que mucho cuidado, que te alejes de personas egoístas y superficiales que te están queriendo engañar. ¿Listo? Están queriéndote mostrar que las cosas son como, no sé, un castillo en el aire. No te dejes engañar. Esa es la palabra. ¿Listo? Confía en ti, confía en tus facultades. Tal vez sean personas que se han mostrado muy allegadas, muy amigas, como muy cercanas a ti. No confíes, listo, averigua, investiga bien. Estas personas te van a querer manipular emocionalmente, te van a querer, manipular, como que hacer creer lástima, o no sé, o que son muy bravos, o que son muy firmes, o de un carácter fuerte para obligarte y para decirte no. Tú plántate más duro que esas personas y sigue adelante, listo, sigue adelante con tu vida. Si estas personas te tienen a ti como muy estresado, como muy acorralado con sus cosas, no lo permitas. Listo, aléjate de esas personas físicamente, emocionalmente, como sea necesario, definitivamente para ti. Listo, aléjate, te dice también el tarot egipcio, te lo dice nuevamente: aléjate de esas personas. Tú ya sabes quiénes son, no te dejes manipular, no dejes arruinar tu vida en ningún aspecto. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Sagitarios de fuego. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.